Gracias amigos por continuar en la sintonía de la red Radio Televisión. Soy Richard Shaw y este es con el programa Conexión GT. Tenemos en el estudio a Oscar Rodolfo Castañeda, ex candidato presidencial, analista político, licenciado, amigo. Un hombre de mucho peso en los medios de comunicación que pues hoy nos acompaña para decirnos más o menos hacia dónde vamos. Y esa es la pregunta. La gente en Guatemala está cansada. Ve ahorita temas de corrupción que los tienen asustados, no de este gobierno ni del pasado, sino que de todos los gobiernos, porque cuando el ratón puede, hace fiesta. Oscar Rodolfo, ¿hacia dónde va Guatemala? ¿Qué hacemos? Vaya pregunta. Vaya preguntita. Si hacemos un análisis desde el punto de vista eminentemente macroeconómico, muy rápidamente puedo decir que en el año 2000 el nivel de pobreza era del 42% y la pobreza extrema en el 22%. En el año 2020, antes de que empezara la pandemia, la pobreza subió a casi 55% y la pobreza extrema subió a 47%. O sea, nos empobrecimos el doble. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hacemos nada, óigalo bien, por favor, óigalo bien. Si no hacemos nada, en 20 años seremos un país 100% pobre, con niveles de pobreza de gente escarbando en los basureros y mucha gente muriéndose de hambre. Este año, por las circunstancias internacionales, por la guerra de Ucrania, por el desabastecimiento de las líneas de distribución, por la circunstancia de la generación de la inflación que generó la pandemia, vamos a tener serios problemas, pero enormes problemas de abastecimiento de productos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia una debacle si no hacemos los correctivos. ¿Cuáles son los correctivos? Son simples, Richard. Nosotros hacemos política en familia, en la casa. ¿Por qué nos preocupamos de que los niños estén sanos? Se llama política de salud. ¿Por qué nos preocupamos de cerrar las puertas para que no entre nadie? Se llama política de seguridad. ¿Por qué nos preocupamos de ayudarles en sus deberes a los niños y llevarlos a la escuela y supervisarlos o estar pendientes ahora que está el famoso homeschool? Política de educación. ¿Por qué los dedicamos, hombres y mujeres, porque ahora es mutuo, a generar ingresos? Una política económica. Eso es lo que se hace en el hogar. Usted lo hace en su casa. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es con ese cuidado. ¿Qué pasa si no hacemos buena política de salud en el hogar? Se enferman los chirises. ¿Y qué pasa cuando tenemos a los hijos enfermos? Pues simple, tenemos un problema en el hogar. Bueno, pues eso hay que trasladarlo al país. Esa eficiencia con la que le damos de comer a nuestra familia, esa eficiencia con la que le damos de curarlos a nuestra familia, lo tenemos que trasladar al gobierno. Hacer las cosas como debe ser. Hacer política partidista como debe ser. Hacer políticas de gobierno como debe ser. ¿Y cómo debe ser? Simple. Principios y valores. ¿Cuáles? Los que nos enseñaron nuestros abuelos. Respeto. Los abuelos nos enseñaron el respeto. Hay de aquel que con ciega locura hablara en la mesa. No se podía hablar en la mesa en aquellos tiempos. Bueno, respeto a la ley, respeto a la vida, claro, respeto a la familia, respeto a la propiedad privada, respeto a la autoridad. Sí, hablamos de valores, hablamos de eso que se necesita para cambiar las instituciones. Y aquí hay algo que es en Guatemala y en todo el mundo. Yo acabo de ver una serie. Les cuento que a veces padezco de mal del sueño. Por ejemplo, hoy padecí mal del sueño porque resulta que hay unas series internacionales de política que enseñan mucho. Entonces me pasé viendo una serie en Netflix que se llama Borden. Borden es la historia política de Dinamarca. Pero vea, usted piensa en Dinamarca, los Países Bajos, desarrollo. No, mijo. No, papadito, vea, eso es el mercado, la terminal. Ahí hay corrupción de todo tipo. Entonces estamos hablando que la corrupción no solo es en Guatemala, en todo el mundo. Hicieron una serie donde puedes identificar a los actores políticos guatemaltecos ahí. Mira, el candidato presidencial,
el primer ministro, cómo se atacan entre ellos. Y esto me llama a la reflexión, gracias por decir la historia de Dinamarca, porque me llama la atención y lo recuerdo ahora, lo que pasó en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Todos nosotros lo estudiamos porque evidentemente no existíamos en ese entonces, pero Japón después de la Segunda Guerra Mundial quedó destruido, pero destruido totalmente. ¿Y qué pasó para que hoy Japón sea uno de los primer mundo del G8? ¿Qué pasó? Es que los gringos le dieron todo el dinero. Sí, pero solo fue eso. Porque aquí recibimos 15,000 millones de quetzales de nuestros hermanos migrantes, porque todos en la familia tenemos migrantes que generan dinero. ¿Y qué pasa? Seguimos con pobreza en educación, pobreza en seguridad, pobreza en salud, pobreza en todo, y no digamos la pobreza económica. ¿Qué pasó? Que se dedicaron a algo. Los japoneses fueron disciplinados en la educación. Educaron a su pueblo, educaron a sus niños, educaron a su futuro. Hacia ahí tenemos que ir. Educación. Tenemos que reestructurar todo el presupuesto del Estado en la educación. Tenemos que ser un país educado, formado, pero educado de verdad, porque ahora que tenemos acceso a la información, somos el país menos educado, somos la población menos educada. Y el ejemplo de Japón es que de 1945, cuando termina la guerra, tenemos apenas 75 años. Y ojo, miren lo que es Japón hoy en el mundo. Entonces, el combate a la corrupción en Singapur, o sea, sí se puede hacer política como debe ser. Sí se puede. Fíjese que hablabas de este tema, ¿no? No es lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. ¿Entienden? Había un contingente militar en Panamá, por allá en las montañas, y tenía que enfrentar a la guerrilla colombiana. Y entonces un soldado le dice al capitán, mi capitán, pues que miren, nosotros estamos con unos fusiles ya viejos, tenemos poca munición, y los guerrilleros de las FARC vienen con armas de último modelo, además traen plata del narco, pues, ¿qué hacemos? Entonces le dice, no es lo que ellos tienen, ni lo que nosotros tenemos, es lo que hacemos con lo poco que tenemos, la efectividad, la eficiencia. Y ahí tiene razón. Porque hay países ricos y hay países pobres. Cuando Singapur estaba emergiendo, Guatemala ya tiene universidades, tiene yados y todo. ¿Y qué pasó? Se aplicó una política disciplinada, eficiente, y eso sí, un ataque frontal a la corrupción. Fueron tan graves las consecuencias de actuar corruptamente en el Estado que las personas mejor se han prevenido de hacerlo. Hay un filósofo alemán, yo no comparto plenamente su postura, pero sí la uso porque hay que tener reflexión al respecto. Thomas Hobbes era su nombre, y escribió: el ser humano, porque en ese entonces decía el hombre, pero no quiero entrar en ese problema, el ser humano es malo por naturaleza. Es el miedo a la sanción lo que lo hace actuar bien. Eso pasó en Singapur. Ahí estaba corrompido. Y sin embargo, el miedo a la sanción convirtió a Singapur en lo que es hoy. Es prohibido hasta masticar goma de mascar. No tirarla. No, es prohibido masticarla porque obviamente después se genera el desperdicio. Pero un filósofo francés, un jurista, Rousseau, puso la contraparte. No, el ser humano es bueno por naturaleza. Es la sociedad la que lo corrompe. Y ahí quiero traer una reflexión. Aquí en Guatemala se habla de la corrupción. La corrupción aquí, la corrupción allá. Hace unos momentos hablaba del sindicato. Sí, pero el sindicato lo conforman guatemaltecos. Sí. La corrupción no la vienen a generar los salvadoreños o los hondureños o los mexicanos, no. Está aquí. La corrupción la generan los guatemaltecos, todos, con los que están en posiciones de poder. O sea, la corrupción es una perversa manera de actuar que está en el corazón de la persona.
cuando tiene posibilidades de hacerlo. Fíjate, tú hablabas del sindicato, los sindicatos, y decías con mucha razón, el que está en el top of mind es Joviel Acevedo. Sindicatos corruptos, Joviel Acevedo. Pero hay otros que calladita la boca, miren, hacen sus negocios. Y el pobre ministro, el pobre director, tiene que ceder a las presiones. Y como tú dijiste sabiamente, el sistema lo absorbe, lo abruman con pequeños incendios, incendio aquí, incendio allá, y se ponen de acuerdo. Fíjense que hay una estrategia que me llamó la atención cuando lo escuché, y es que muchos veneran la imagen de Juan José Arévalo. Juan José Arévalo, el líder de la primavera democrática de Guatemala. A ver. Recientemente se celebró el 75 aniversario de la Asociación de Periodistas de Guatemala y entramos a analizar cómo nace la APG. ¿Tú sabes cómo nació la Asociación de Periodistas de Guatemala? Ilústrame, por favor. A ver, les cuento. Resulta que el queridísimo huracán blanco de Juan José Arévalo fue el primero en Guatemala, no fue Jorge Ubico, fue Arévalo el que se le dio la brillante idea de generar una ley de censura. Y en contra de esa ley de censura, Isidoro Zarco y una serie de periodistas formaron la APG. Para que vean a todos mis amigos de la izquierda rosada que su líder y su ícono de la paz y la democracia, pues no permitía la libre expresión. Y así nace la APG. Interesante dato, ¿verdad? Por supuesto. Así nace el dato. Entonces, frente a este tipo de situaciones, vemos que hay pequeños dictadorcitos en los puestos públicos que van cooptando. Y Juan José Arévalo tenía un enemigo que lo criticaba mucho, ¿verdad? Entonces vino y como Juan José Arévalo es muy listo, lo llamó y le dice: mire usted que se ve que tiene ideas, ¿por qué no se convierte en ministro de Educación? Sí, dijo el otro, aceptó. Lo dejó. Al tercer mes, llama a uno de sus amigos y le dice: mira, montarle una huelga a este. Le hacen la primera, la segunda y la tercera huelga. Sale quemado, humillado y callado. Entonces resulta que algunos problemas nacen con razón y otros nacen con intención. Hay problemas como el de la desnutrición, que ahí nace espontáneamente, ahí está el problema, pero hay otros que son creados para poder hacer, y así llega el gobernante y se ve... Como el negocio de la guerra. Como el negocio de la seguridad. Se va maniatado. Mire, pues, una de las leyes de la manipulación que se le atribuyen a Noam Chomsky es: crea un problema y ofrece una solución. Entonces, crean el problema y ofrecen una solución. Entonces, hay unas huelgas, la solución, saquen al ministro. Señores, muchas veces tenemos nosotros la posibilidad de cambiar las cosas, pero para eso se necesita más que voluntad, se necesita oportunidad. Vamos a un corte comercial y regresamos. Ahora se ve la radio, la gran televisión. Gracias amigos por continuar en la sintonía de la red Radio Televisión. Soy Richard Shaw y este es con el programa Conexión GT. Tenemos en el estudio a Oscar Rolfo Castañeda, ex candidato presidencial, analista político, licenciado, amigo, un hombre de mucho peso en los medios de comunicación que pues hoy nos acompaña para decirnos más o menos hacia dónde vamos. Y esa es la pregunta. La gente en Guatemala está cansada. Ve ahorita temas de corrupción que los tienen asustados, no de este gobierno ni del pasado, sino que de todos los gobiernos, porque cuando el ratón puede, hace fiesta. Oscar Rolfo, ¿hacia dónde va Guatemala? ¿Qué hacemos? Vaya pregunta. Vaya preguntita. Si hacemos un análisis desde el punto de vista eminentemente macroeconómico, muy rápidamente puedo decir que en el año 2000 el nivel de pobreza era del 42% y la pobreza extrema en el 22%. En el año 2020, antes de que empezara la pandemia, la pobreza subió a casi 55% y la pobreza extrema subió a 47%.
O sea, nos empobrecimos el doble. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hacemos nada, óigalo bien, por favor, óigalo bien. Si no hacemos nada, en 20 años seremos un país 100% pobre, con niveles de pobreza de gente escarbando en los basureros y mucha gente muriéndose de hambre. Este año, por las circunstancias internacionales, por la guerra de Ucrania, por el desabastecimiento de las líneas de distribución, por la circunstancia de la generación de la inflación que generó la pandemia, vamos a tener serios problemas, pero enormes problemas de abastecimiento de productos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia una debacle si no hacemos los correctivos. ¿Cuáles son los correctivos? Son simples, Richard. Nosotros hacemos política en familia, en la casa. ¿Por qué nos preocupamos de que los niños estén sanos? Se llama política de salud. ¿Por qué nos preocupamos de cerrar las puertas para que no entre nadie? Se llama política de seguridad. ¿Por qué nos preocupamos de ayudarles en sus deberes a los niños y llevarlos a la escuela y supervisarlos o estar pendientes ahora que está el famoso homeschool? Política de educación. ¿Por qué los dedicamos, hombres y mujeres, porque ahora es mutuo, a generar ingresos? Una política económica. Eso es lo que se hace en el hogar. Usted lo hace en su casa. Entonces claro, lo que tenemos que hacer es con ese cuidado. ¿Qué pasa si no hacemos buena política de salud en el hogar? Se enferman los chirises. ¿Y qué pasa cuando tenemos a los hijos enfermos? Pues simple, tenemos un problema en el hogar. Bueno, pues eso hay que trasladarlo al país. Esa eficiencia con la que le damos de comer a nuestra familia, esa eficiencia con la que le damos de curarlos a nuestra familia, lo tenemos que trasladar al gobierno. Hacer las cosas como debe ser. Hacer política partidista como debe ser. Hacer políticas de gobierno como debe ser. ¿Y cómo debe ser? Simple. Principios y valores. ¿Cuáles? Los que nos enseñaron nuestros abuelos. Respeto. Los abuelos nos enseñaron el respeto. Hay de aquel que con ciega locura hablara en la mesa. No se podía hablar en la mesa en aquellos tiempos. Bueno, respeto a la ley, respeto a la vida, claro, respeto a la familia, respeto a la propiedad privada, respeto a la autoridad. Sí, hablamos de valores, hablamos de eso que se necesita para cambiar las instituciones. Y aquí hay algo que es en Guatemala y en todo el mundo. Yo acabo de ver una serie, y les cuento que a veces padezco de mal del sueño. Por ejemplo, hoy padecí mal del sueño porque resulta que hay unas series internacionales de política que enseñan mucho. Entonces me pasé viendo una serie en Netflix que se llama Borden. Borden es la historia política de Dinamarca. Pero vea, usted piensa en Dinamarca, los Países Bajos, desarrollo. No, mijo, no, papadito, vea, eso es el mercado, la terminal. Ahí hay corrupción de todo tipo. Entonces estamos hablando que la corrupción no solo es en Guatemala, en todo el mundo. Hicieron una serie donde puedes identificar a los actores políticos guatemaltecos ahí. Mira, el candidato presidencial, el ministro, cómo se atacan entre ellos. Y esto me llama a la reflexión, gracias por decir la historia de Dinamarca, porque me llama la atención y lo recuerdo ahora, lo que pasó en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Todos nosotros lo estudiamos porque evidentemente no existíamos en ese entonces, pero Japón después de la Segunda Guerra Mundial quedó destruido, pero destruido totalmente. ¿Y qué pasó para que hoy Japón sea uno de los primer mundo del G8? ¿Qué pasó? Es que los gringos le dieron todo el dinero. Sí, pero solo fue eso. Porque aquí recibimos 15,000 millones de quetzales de nuestros hermanos migrantes, porque todos en la familia tenemos migrantes que generan dinero. ¿Y qué pasa? Seguimos con pobreza en educación, pobreza en seguridad, pobreza en salud, pobreza en todo, y no digamos la pobreza económica. ¿Qué pasó? Que se dedicaron a algo. Los japoneses fueron disciplinados en la educación. Educaron a su pueblo, educaron a sus niños, educaron a su futuro. Hacia ahí tenemos que ir. Educación, tenemos que
reestructurar todo el presupuesto del Estado en la educación. Tenemos que ser un país educado, formado, pero educado de verdad, porque ahora que tenemos acceso a la información, somos el país menos educado, somos la población menos educada. Y el ejemplo de Japón es que de 1945, cuando termina la guerra, tenemos apenas 65, 75 años. Y ojo, miren lo que es Japón hoy en el mundo. Entonces, el combate a la corrupción en Singapur, o sea, sí se puede hacer política como debe ser. Sí se puede. Fíjese que hablabas de este tema, ¿no? No es lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. ¿Entienden? Había un contingente militar en Panamá, por allá en las montañas, y tenía que enfrentar a la guerrilla colombiana. Y entonces un soldado le dice al capitán, mi capitán, pues que miren, nosotros estamos con unos fusiles ya viejos, tenemos poca munición, y los guerrilleros de las FARC vienen con armas de último modelo, además traen plata del narco, pues, ¿qué hacemos? Entonces le dice, no es lo que ellos tienen, ni lo que nosotros tenemos, es lo que hacemos con lo poco que tenemos, la efectividad, la eficiencia. Y ahí tiene razón, porque hay países ricos y hay países pobres. Cuando Singapur estaba emergiendo, Guatemala ya tiene universidades, tiene yados y todo. ¿Y qué pasó? Se aplicó una política disciplinada, eficiente, y eso sí, un ataque frontal a la corrupción. Fueron tan graves las consecuencias de actuar corruptamente en el Estado que las personas mejor se han prevenido de hacerlo. Hay un filósofo alemán, yo no comparto plenamente su postura, pero sí la uso porque hay que tener reflexión al respecto. Thomas Hobbes era su nombre, y escribió: el ser humano, porque en ese entonces decía el hombre, pero no quiero entrar en ese problema, el ser humano es malo por naturaleza. Es el miedo a la sanción lo que lo hace actuar bien. Eso pasó en Singapur. Ahí estaba corrompido. Y sin embargo, el miedo a la sanción convirtió a Singapur en lo que es hoy. Es prohibido hasta masticar goma de mascar. No tirarla. No, es prohibido masticarla porque obviamente después se genera el desperdicio. Pero un filósofo francés, un jurista, Rousseau, puso la contraparte. No, el ser humano es bueno por naturaleza. Es la sociedad la que lo corrompe. Y ahí quiero traer una reflexión. Aquí en Guatemala se habla de la corrupción. La corrupción aquí, la corrupción allá. Hace unos momentos hablaba del sindicato. Sí, pero el sindicato lo conforman guatemaltecos. Sí. La corrupción no la vienen a generar los salvadoreños o los hondureños o los mexicanos, no. Está aquí. La corrupción la generan los guatemaltecos, todos, con los que están en posiciones de poder. O sea, la corrupción es una perversa manera de actuar que está en el corazón de la persona. Sí, cuando tiene posibilidades de hacerlo. Fíjate, tú hablabas del sindicato, los sindicatos, y decías con mucha razón, el que está en el top of mind es Joviel Acevedo. Sindicatos corruptos, Joviel Acevedo. Pero hay otros que calladita la boca, miren, hacen sus negocios. Y el pobre ministro, el pobre director, tiene que ceder a las presiones. Y como tú dijiste sabiamente, el sistema lo absorbe, lo abruman con pequeños incendios, incendio aquí, incendio allá, y se ponen de acuerdo. Fíjense que hay una estrategia que me llamó la atención cuando lo escuché, y es que muchos veneran la imagen de Juan José Arévalo. Juan José Arévalo, el líder de la primavera democrática de Guatemala. A ver. Recientemente se celebró el 75 aniversario de la Asociación de Periodistas de Guatemala y entramos a analizar cómo nace el APG. ¿Tú sabes cómo nació la Asociación de Periodistas de Guatemala? Ilústrame, por favor. A ver, les cuento. Resulta que el queridísimo huracán blanco de Juan José Arévalo fue el primero en Guatemala, no fue Jorge Ubico, fue Arévalo, el que se le dio la brillante idea de generar una ley de censura. Y en contra de esa ley de censura
Isidoro Zarco y una serie de periodistas formaron la APG. Para que vean a todos mis amigos de la izquierda rosada que su líder y su ícono de la paz y la democracia, pues no permitía la libre expresión. Y así nace la APG. Interesante dato, ¿verdad? Por supuesto. Así nace el dato. Entonces, frente a este tipo de situaciones, vemos que hay pequeños dictadorcitos en los puestos públicos que van cooptando. Y Juan José Arévalo tenía un enemigo, que lo criticaba mucho, ¿verdad? Entonces vino y como Juan José Arévalo era un hombre muy listo, lo llamó y le dice, mire usted que se ve que tiene ideas, ¿por qué no se convierte en ministro de Educación? Sí, dijo el otro, aceptó. Lo dejó. Al tercer mes, llama a uno de sus amigos y le dice, mira, montarle una huelga a este. Le hacen la primera, la segunda y la tercera huelga. Sale quemado, humillado y callado. Entonces resulta que algunos problemas nacen con razón y otros nacen con intención. Hay problemas como el de la desnutrición, que ahí nace espontáneamente, ahí está el problema. Pero hay otros que son creados para poder hacer. Y así llega el gobernante y se ve... Como el negocio de la guerra. Exactamente. Como el negocio de la seguridad. Se va maniatado. Mire, pues, una de las leyes de la manipulación que se le atribuyen a Noam Chomsky es crea un problema y ofrece una solución. Entonces, crean el problema y ofrecen una solución. Entonces, hay unas huelgas, la solución, sacan al ministro. Señores, muchas veces tenemos nosotros la posibilidad de cambiar las cosas, pero para eso se necesita más que voluntad, se necesita oportunidad. Vamos a un corte comercial y regresamos. Ahora se ve la radio, la gran televisión. Gracias por continuar en la sintonía de Conexión GT, soy Richard Shaw. Estamos acá ya en el último bloque con nuestro querido amigo Óscar Rodolfo Castañeda, un amigo que pues ya, como se dieron cuenta, tiene muchas horas de vuelo y tiene claro el panorama en cuanto a qué debemos hacer y, más que todo, cómo debemos hacerlo. Pero yo quiero que Óscar Rodolfo me ayude en este bloque que va a ser el más interesante de todos, que veamos un análisis así a vuelo de pájaro, qué es lo que está pasando en el panorama electoral, quiénes están en la jugada del panorama electoral y cuál es la predicción, así como fuéramos el oráculo de Óscar Rodolfo, las predicciones de Óscar Rodolfo Castañeda, de qué es lo que va a pasar. Tenemos unas Sandra Torres, unas Uri Ríos, un Roberto Arzú. Vamos a ver, cuéntanos, ¿cómo ves personaje por personaje a los próximos actores en las elecciones? Voy a decir algo que evidentemente no esperas. Seguramente no lo esperas, pero yo quiero felicitar a los que se animan a decir yo puedo. O yo quiero. O yo quiero. Sí, porque probablemente no pueda, pero quiere. Se necesita valor, se necesita dedicación, se necesita arrestos de exponerse al escrutinio. Ahora bien, los que hemos tenido la oportunidad de ser candidatos, yo dije, yo puedo cambiar a Guatemala. Yo dije, yo creo que tengo la solución para cambiar el país. Por ejemplo, yo propuse cosas muy interesantes en aquel entonces. Ahora hay otro distinguido aspirante a ser candidato que lo está planteando. Pero yo planteé que en aquel entonces no se pagara IVA por las medicinas, por los útiles escolares y por los productos de la canasta básica. No pagar el IVA por esos productos. Y entonces dijeron, ¿cómo así? Si el IVA lo van a recuperar con otros, porque ¿qué pasa cuando usted se ahorra un 12% de que no pagó el IVA en los alimentos, en las medicinas y en los útiles escolares? Lo va a gastar en otra cosa y ahí está el IVA. O sea, el IVA siempre va a llegar al gobierno, pero va a llegar
de otros métodos, de otros productos, pero el beneficio que va a tener en la canasta popular, el beneficio que va a tener la persona en tener más dinero es real. O sea, el Estado siempre lo iba a recibir. Otra cosa que dije es que yo estaba en contra de la ley seca. Somos una ciudad capital de 3 millones de habitantes en todo el área metropolitana que se muere a partir de las 10 de la noche. Pero hay call centers, pero hay centros de producción, hay industrias. Fuera, quitarla totalmente, abolir las prohibiciones. Dejémosle la libertad a la población. Para que decida. La gente que sea libre de decidir lo que quiere, que haga de su espalda un partido de fútbol que quiere. Exactamente, cada quien haga de su panza un candela. Quiero felicitar a los que tienen los arrestos de decir yo quiero y yo puedo. Bueno, entonces ya luego de esto vamos a ir analizando. Vamos a ver. En el espectro de la derecha, ¿a quién ubicamos en la derecha? Empecemos, Roberto Arzú. En la derecha extrema yo podría ubicar a la señora Suri Ríos. Creo que es definido. ¿Qué piensa? ¿Va a participar o no? Definido. A mí me encantaría que participe. Pero más ¿Estás de acuerdo? ¿Crees el abogado? Es que, Tú eres abogado. es que hay dos temas muy puntuales y tenemos que ser muy enfáticos en esto. Si a ella se le está violando un derecho fundamental, está garantizado, porque ojo, la Constitución no respalda los derechos, los garantiza, no los otorga, los garantiza porque ya son inherentes a la persona. Así es. Ella tiene el derecho inherente a su persona de ser electa. Está garantizado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Sin embargo, la misma Constitución le pone una restricción unos artículos después, por las razones que ya sabemos y no vamos a entrar a analizar. Entonces, si la Constitución es garantista de los derechos, se le está violando su derecho. Punto. Y hay una enorme discusión. A mí me encantaría que participe, creo que es una buena candidata. Digamos que participe, pero posibilidades de que participe. Depende de lo que diga la CC, porque ellos van a interpretar lo que quieran interpretar de lo que la Constitución resuelve. Bueno, como tú sabes, yo fui parte de la creación de la Constitución y a mi criterio, y eso lo he dicho toda la vida, nosotros cuando hicimos la Constitución no la hicimos pensando que tenía que afectar a una persona 40 años después, cuando se hablaba de la prohibición de que la hija de un miembro de un golpe de Estado, de un presidente, no, o el hijo o hija o pariente, era para la siguiente elección, no para la próxima generación. Sí, pero o sea, cometieron el error de no dejarlo claro. Pues mira, entonces hay que tener un poco de sentido común. Hay realmente la Constitución es garantista de los derechos y se le está violando un derecho. No se le puede ver. Por favor, hay que tener sentido común. Es que a veces uno asume que la gente entiende y la gente no entiende. Y recordemos otras cosas. Hay un líder, la Corte hay un líder político que decía la la gente no entiende que no entiende. Y la Corte de Constitucionalidad anterior pues tenía un serio problema ideológico. Entonces ahí sí, está. Eso ya entonces vamos a ver, Suri Ríos. ¿Qué me dices de Roberto Arzú? Roberto Arzú es un ha estado activo en las personaje, redes. Ha estado muy activo y hay un aspecto muy importante. Él está argumentando que, amparado en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que está por encima de cualquier prohibición, él está ejerciendo su derecho de emitir su opinión y tiene el derecho de hacerlo. Si lo que está diciendo tiene coherencia o no, si es válido o no, si la gente le gusta o no, eso es otro análisis. Pero él está ejerciendo su derecho de emisión del pensamiento. El problema estriba en que, como él se está promoviendo para un cargo de elección popular, hay una ley que regula que comete el delito de campaña anticipada aquel que se promueva para un cargo de elección. Entonces resulta que ejercer tu libre emisión de pensamiento es sujeta a que en un momento dado se lo prohíban. No, yo sí estoy totalmente en desacuerdo con eso porque volvemos al tema de las marcas. Pero es que tú puedes estar en desacuerdo, pero es la ley. Es que podemos estar en desacuerdo de lo que la ley regula y de lo que la ley establece. Pero tenemos que obedecerla. Pero es la ley. Sí. Y entonces hay que obedecerla. Y si queda Roberto Arzú? ¿Partido tiene, no? No tengo ni la menor idea. Yo no le veo partido que lo apoye. Ahora, Roberto Arzú tiene dos elementos. Uno, es hijo de
el expresidente y exalcalde de la ciudad, y es nieto de uno de los más importantes actores de la vida política de este país, Miguel García Granados. Entonces él usa el Arzú García Granados por marca. Ahora bien, uno le pregunta a la población, uno le pregunta a los millennials, mire, ¿usted sabe quién fue García Granados? Nada. Ahí estamos mal. Pero fíjese que hablando de todas esas cosas, Oscar Rodolfo, vemos que los próximos actores se reducen a ser efectivos, de que uno diga, bueno, estos van a ser candidatos presidenciales: Sandra Torres, posiblemente Suri Ríos, Roberto Arzú si consigue partido, Edmond Mulet, ¿verdad? Y algunos outsiders como este muchacho Maldonado, que ahorita aparece allá en el Partido Republicano, y algunos otros que aparecerán por ahí. Bueno, hubo una encuesta hace unos días en donde... ¿Pero tú aparecías? Sí, yo aparecí y me llamó la atención algo. Primero, fue un día domingo y empiezo a aparecer, por supuesto que voté, y voté por mí, obviamente, pero me llamó la atención el resultado significativo que tuvo el doctor Rafael Espada, que estuvo, en primer lugar estuvo Suri Ríos, en segundo lugar el doctor Espada, y en tercer lugar salió un empate entre Edmond Mulet, Roberto Arzú y yo. Realmente muy sorprendido, muy agradado, obviamente, me sentí muy contento, porque pues ellos sí han estado activos. Edmond Mulet y Roberto Arzú han estado muy activos, extremadamente activos, y yo no he dicho nada, yo no he dicho, ojo, Richard, y lo digo, pueblo de Guatemala, yo no he dicho yo voy a ser, yo quiero ser, lo que sí he dicho es yo puedo ser. Eso, ojo, porque me he preparado, me he capacitado, tengo visión de Estado. Por eso es que he acuñado un proyecto de nación que se llama Hagamos Equipo, Hagamos País. Pero yo no he hablado de candidaturas, yo no he hablado de un proyecto electoral. Tenemos que hablar de eso, Oscar Rodolfo, porque realmente es importante que nosotros veamos esto. Pero a mí me llamó mucho la atención esa encuesta, porque el tema del doctor Rafael Espada habla de un hombre que conoce el Estado y que tiene experiencia. Sí. Pero ahí entramos con el vehículo. Así que, bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy con Oscar Rodolfo Castañeda. Quiero invitarte para que vengas próximamente y que hagamos un análisis ya más profundo con respecto al tema de los candidatos presidenciales. Pero para terminar, hagamos equipo. Hagamos país. Un minuto para explicar. Hagamos equipo, hagamos país es una visión de gobierno. Tenemos que emular que tenemos que tener un gabinete de gobierno. Hoy le pido a la población, dígame el nombre de 3, acuérdese de 3 ministros de Estado. Tenemos que tener un gabinete de lujo para que el presidente se dedique a dirigir. Como pongo el ejemplo de la Orquesta Sinfónica. La Orquesta Sinfónica, el director, perdón, préstame tu bolígrafo. El director no interpreta ningún instrumento, el director interpreta la orquesta. ¿Quiénes son los verdaderos artífices de la interpretación de la melodía? Son los que músicos, están pero le aplauden al director. Los que están frente a la audiencia. El director solamente levanta su batuta, y cuando levanta la batuta, la orquesta acciona. Y ahí es una cosa, cuando el director levanta la batuta, él está dando una orden, y cuando él da una orden, se cumple. Porque cuando se desobedece, se pierde todo. Así que muchas gracias a ustedes, amigos, y vamos a un corte comercial y regresamos. Ahora se ve la radio, la gran televisión. Yo creo que estamos en una situación de un negocio político de candidaturas. Las personas hacen su partido y luego lo rifan a la mejor postura. Ahorita acabo de ver a otro compañero comunicador, Julio Telamonte, también va a participar políticamente, y así van saliendo de diferentes cabezas. Ahora vamos a hablar un poquito de la alcaldía. Vemos muy activo, muy activo en el tema de la alcaldía al muchacho Carlos Sandoval. Lo vamos a invitar para que esté con nosotros. Aquí tuvimos también a otros posibles candidatos, y creo de que esta vez la MUNI va a encontrar una oposición seria. Pero ¿cuál es la estrategia de los unionistas en la Municipalidad de Guatemala? La estrategia de Maquiavelo: divide y vencerás. Los unionistas en la capital tienen un voto duro, entonces lanzan
una serie de mini candidatos que dividen el voto en contra de ellos y ellos mantienen su caudal electoral producto de beneficios a las comunidades, producto de beneficios a sus empleados, en fin, así se va generando un voto duro que puede enfrentar a una oposición diezmada, dividida y enfrentada entre sí. Entonces vamos a ver a un Ricardo Quiñones, señorón, dueño de la ficha, que va a participar cómodamente frente a todos esos. Pero personajes como Roberto González Canela o Carlos Sandoval sí están impactando en las bases del unionismo. Pues bueno, hasta aquí llego con mi análisis el día de hoy. Quiero hacer énfasis en un tema para terminar, y es que cuando hablamos con José Rodolfo, él hacía énfasis acerca de la desnutrición, hacía énfasis acerca de los problemas de Estado, que no tienen solución. Yo quiero pensar en un país que tenga un equipo de gobierno capacitado que pueda gobernar para las siguientes generaciones y no para las próximas elecciones ni para la próxima encuesta. Y que no sea un gobierno reaccionario a los incendios provocados o naturales que pasan en un gobierno, sino que tenga la capacidad de actuar. Y para eso se necesita respaldo popular, un respaldo popular que le permite actuar. Veamos a Bukele. ¿Por qué puede someter la mesa? ¿Por qué puede actuar? Porque primero ha demostrado que cumple lo que promete, es coherente y obtuvo el respaldo popular. Así que es una reflexión, pero tenemos que meditar bien y darle nuestro voto no solo al que quiere, sino al que puede. Ahora se ve la radio, la gran televisión. La información en las redes sociales puede causar grandes confusiones, incluso entre periodistas serios, con un rigor profesional. Me llamó la atención hace algunos días cómo se viralizó una noticia que publicó la agencia alemana Deutsche Welle, donde colocaba a Guatemala en una posición muy poco favorable en cuanto a sus índices de pobreza. Pero, oh sorpresa, retiraron la información porque los datos no tenían la verificación suficiente como para sustentar lo que afirmaban ahí. Bueno, esta misma agencia, que se disculpó públicamente por haber colocado a Guatemala en el último lugar de desarrollo de América Latina, acaba de publicar otra estadística en la cual se habla de las últimas cifras, según el Fondo Monetario Internacional, acerca de los países más endeudados. Y a diferencia de la otra información, que obviamente estaba equivocada porque estaba totalmente desactualizada, ¿verdad? En esta, Deutsche Welle, la misma agencia que toda la gente se puso a usar como referente para, obviamente, en tiempo electoral echar agua para su molino, dice que el país más endeudado de América Latina es Venezuela y el menos endeudado es Guatemala. Y si esto lo contrastamos con las declaraciones que dio el director de Millicom en Guatemala. Este es un país que cuando el mundo adolece de grandes niveles de endeudamiento externo, el nivel de Guatemala es del 30%. Cuando yo hago mis planes de inversión, miro el quetzal como una moneda dura. Dar cuenta de que realmente el índice de pobreza multidimensional de Guatemala pues es difícil de medir. No estoy defendiendo de ninguna manera el subdesarrollo en el que estamos, pero como dice Andrés Oppenheimer en su editorial recientemente transmitido en algunas redes sociales, para que nosotros en América Latina podamos salir del problema estructural, ¿verdad?, de la pobreza, no es cuestión de la magia de una bolsa solidaria, ¿ah?, o de 10 programitas solidarios con una presidenta medianamente socialista o de izquierda, no, porque con el gobierno de la UNE no salimos de la desnutrición ni salimos de la pobreza, ni con el gobierno del Patriota ni con el gobierno de Jimmy Morales. Y el actual gobierno ha recibido un problema estructural de 200 años, pero que ese problema
tiene una solución. Oppenheimer señala en su editorial que cuando él estaba haciendo un libro sobre el tema de la pobreza, se dirigió con la primer ministro de Finlandia y le preguntó: mire usted, Luis, ¿cómo hace un país para salir adelante? Ya le digo, fácil, hay que hacer 3 cosas. Y el hombre, Oppenheimer, cuenta que muy emocionado, dice: ¿cuáles son? Educación, educación, educación. No podemos pensar que vamos a sacar a un país del subdesarrollo en 4 años, menos con pandemia, menos con políticos corruptos, menos con problemas de confrontación ideológica que solo vienen a alimentar los egos y la ambición política de grupúsculos que viven del enfrentamiento y de las calenturas de una guerra fría que ya pasó. En conclusión, Guatemala es un país sobrediagnosticado, el cual tiene problemas estructurales que tanto analistas de izquierda como de derecha conocen. Debemos buscar la forma de encontrar la concertación de las fuerzas vivas del país para promover soluciones y no solamente likes en las redes sociales. Para que Guatemala salga adelante necesitamos la concertación de las fuerzas vivas, y mientras más nos confrontemos, más lejos vamos a estar de esa meta tan anhelada de tener un país que sea socialmente justo, políticamente libre y sobre todo económicamente independiente. Ahora se ve la radio, la gran televisión. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Conexión GT. Soy Richard Shaw y me despido deseándoles que su día esté bien, mejorando y estemos todos destinados al éxito.